Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el capítulo 3 de Proverbios, versículo 1 al 10. Y hemos titulado nuestro tiempo devocional como el premio de la sabiduría para los que la hallan. El premio de la sabiduría para los que la hallan. Bien, vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Estamos haciendo la lectura en la versión Nueva Traducción Viviente para estos devocionales basados en el libro de Proverbios. La palabra de Dios dice: Hijo mío, nunca te olvides de las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrija. Bien, en esta porción hacemos eh, énfasis, o estaremos haciendo énfasis en el recuerdo de las leyes de la sabiduría, que son las de Dios. El guardar sus mandamientos dará por resultado largos días y el favor de Dios. Según los primeros versículos que hemos leído, el hombre ha de confiar en Dios y no en su propia prudencia, buscando poner su voluntad en todos sus caminos, no poniendo confianza en las propias opiniones, honrando a Jehová de su sustancia, de las primicias de sus frutos, con el resultado de que Él prosperará. Entonces, viene una recomendación respecto a las actitudes hacia Dios. Al igual que en el capítulo primero, esta sección incluye una introducción instando a la atención por causa de los beneficios que brinda la sabiduría. Es justamente esta parte, es justamente estos elementos que deben llamar a nosotros la atención, porque primero, primero se nos llama a este bienestar, que es alcanzar la paz, la felicidad y la integridad. Son estas promesas con respecto al valor de la enseñanza que nos ayudarán también a llegar a la plenitud en esta vida. Se nos recomienda con ahínco 5 actitudes específicas, firmes en el compromiso. Versículo 3 y 4. Misericordia y verdad constituyen una pareja clave en las palabras del Antiguo Testamento, sugiriendo el hacer y guardar compromisos. Tales características pertenecen a Dios y constituyen las metas para la respuesta humana a Dios y a otras personas. La segunda es que debemos ser dependientes en nuestro pensamiento, confiarnos y apoyarnos en la palabra de Dios. Y en ambos sugieren la experiencia de apoyarse en algo o en alguien en total confianza y entrega. Y si nosotros confiamos en la palabra de Dios, jamás seremos defraudados. Tercero, debemos ser humildes en nuestra obediencia.
sabio en tu propia opinión, denota no meramente orgulloso de tu propia sabiduría, sino autosuficiente en ella y por tanto no sintiendo necesidad de acudir a Dios para pedir consejo. Sin duda, esta es una tentación muy constante en nuestro tiempo y sin lugar a dudas a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando adquirimos o cuando vamos adquiriendo conocimiento, nosotros llegamos a confundir que tenemos sabiduría, pero no es así. Cuarto, debemos ser generosos con compartir de lo que hemos recibido, de compartir con lo que Dios nos ha permitido. Entonces, esta generosidad, esta compartir, este ánimo de ser dadivoso, también traerá recompensas. Y quinto, debemos ser sumisos al experimentar aflicción. Podemos reconocer que aún en la aflicción hallaremos gracia, experimentaremos la gracia de Dios. Aún en la aflicción tendremos la dirección de Dios. Aún en la aflicción Él nos permitirá la salud suficiente para transitar por esa tribulación. Incluso llegaremos a ser prosperados, porque dice que todas las cosas para el que cree le son para bien. Entonces seremos prosperados en conocimiento, seremos prosperados en sabiduría, porque aquel a quien nos sometemos es amoroso y su gracia tiene muchas formas de expresarse. Por eso al principio de este capítulo 3 vemos la ley y los mandamientos. Dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Son palabras que nos deben llamar a nosotros la atención, porque hay una conexión entre sabiduría y conocimiento, pero también esta sabiduría está basada en la ley que Dios nos ha provisto. Es muy importante y muy interesante que no olvidemos, como dice en el versículo 3 y 4, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Es decir, ni la misericordia ni la verdad deben estar lejos de nosotros, porque ambos describen el carácter de Dios y las demandas que pone Dios sobre su gente. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y espera que sus hijos también tengan estas características de su carácter. Gracia y verdad, escribe el apóstol Juan, para describir el carácter de Jesús. Si hemos decidido seguir a Cristo, y Juan está describiendo a Jesús con este carácter de gracia y verdad, de esta bondad, también nosotros debemos tenerla en nuestra vida. Dice muy directo esta parte: fíate en Jehová. Fíate en Jehová. Puede hacernos recordar Deuteronomio 6:5, donde nos exhorta a Dios, a amar a Dios de todo nuestro ser. Como lo entendemos o como deberíamos leerlo aquí, fiar se debe llevar a reconocer. El acto de confiar plenamente en Dios es reconocer consistentemente nuestra dependencia en Él. Estar dependiendo, reconocerlo, es esta idea que refuerza el mandato, el cual significa observar al Señor y llegar a conocerlo durante el proceso de la vida. Al hacerlo así, en cada paso que nosotros vayamos dando, veremos la mano de Dios actuando en cada momento. Por eso dice: reconócelo, llévalo a este conocimiento. Después, las promesas que nos va relatando este libro de Proverbios en estos primeros versículos describen justamente el mandato de honrar a Dios con todos nuestros bienes, con todo aquello que Dios nos ha permitido estar
teniendo en mayordomía. También eso es forma de adorar a Dios. Lo que Dios me ha permitido usarlo para el extendimiento de su reino, por lo que Dios me ha dado, las riquezas que me ha provisto, también ocuparlas. Muy constantemente cuando estoy compartiendo con la gente, le pregunto, ¿qué es de nosotros? ¿Qué es lo que usted me puede decir que le pertenece? Y vamos descartando elementos y vamos observando y vamos viendo que todo lo que tenemos Dios nos los ha permitido. Dios ha dado todos los bienes, porque dice, de su buena mano recibimos toda dádiva. Por eso tenemos estos beneficios de la sabiduría, este premio de la sabiduría para los que lo hayan. Es a este hijo a quien está nuevamente dirigiéndose. Vemos tres aspectos diferentes. Su calidad interior es esta sumisión a Dios, su fundamento, la eterna sabiduría de Dios, y tercero, su expresión exterior, la relación con uno mismo. Salomón habla diciendo, tu corazón guarde mis mandamientos. El corazón para el pensamiento hebreo no solamente era el lugar para las emociones, tal como podemos pensar hoy en día. Para ellos incluía toda la vida interior de una persona, sus pensamientos, su voluntad, sus emociones, su personalidad. En otras palabras, la sabiduría divina debe ser la totalidad de nuestra vida interior. La captamos, pensamos en ella, la absorbemos y dejamos que penetre en nosotros. La promesa de larga vida es similar a la que encontramos aquí. Dice, versículo 2, si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nos hace recordar al cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Éxodo 20, 12. Y a la vinculada con Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Esta vinculación con el amor de Dios. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra. Además de esta larga vida, Dios promete paz, prosperidad. Es el uso de la palabra shalom. Es muy común en el hebreo. Abarca una amplia gama de conceptos, una visión bastante completa de esta palabra. Incluye paz, armonía, integridad, prosperidad y todo lo que hace que la vida digna, que sea una vida digna, completa, una vida digna en plenitud, ¿sí? Permanecer cerca de Dios y de su palabra trae con frecuencia bendiciones terrenales como vida larga y tranquila. En Jesucristo podemos alcanzar la plenitud de esta promesa. A través del Salvador disfrutamos paz para con Dios, vida eterna y paz para con los hombres. En los versículos 3 y 4, la misericordia y la verdad son dos conceptos claves en el Antiguo Testamento. Ambos encuentran su fuente en Dios. Es el dador de todos los buenos dones. El amor de Dios, tal como se expresa en Jesús, también debe reflejarse en nuestra vida. Dice, este es mi mandamiento. Jesucristo dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Incluso llega a hacer énfasis cuando alguien quiere ofrendar y dice, si estás enojado con tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve, pide perdón y entonces vienes y ofreces tu ofrenda. Es algo de mucho cuidado para Jesucristo. Es algo que nosotros debemos tener cuidado. Si estamos enojados, deja ahí tu ofrenda. Si estás enojado, dirige tus pasos y pide perdón. Nuestra palabra amén para nuestro español proviene de la palabra hebrea para fidelidad. Unida a ella están las ideas de veracidad y honestidad. Estas son otras características que se reflejan en la vida del pueblo de Dios.
llevamos puestas estas virtudes igual que un adorno, es decir, como una forma de glorificar a Dios y de servir a otros. En Deuteronomio 6:8, Moisés les dijo a los israelitas: las atarás, las palabras de Dios, como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos. Los judíos copiaban porciones de las escrituras, las ponían dentro de unas cajitas llamadas filacterias y las llevaban sobre la frente y en el dorso de la mano. Sin embargo, muchos de ellos no captaban el sentido de esta costumbre. Jesús habló contra la actitud de muchos líderes religiosos de su tiempo. Haced todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Mateo 23:5. Esa no era más que una exhibición de una falsa piedad. Usar la palabra de Dios significa mucho más que llevar un recordatorio, una filacteria, una cadenita con una cruz, un broche en una solapa. Significa vivir de la manera que sea agradable a Dios y de beneficio para el prójimo. Reflejando las palabras que encontramos en Proverbios, se nos dice que siendo niño de 12 años, Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. En Lucas 2:52. Este debe ser el modelo de los hijos de Dios para hoy en día, sin importar la edad que tengamos. Crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. La verdadera sabiduría consiste en prestar atención a Dios, incluso cuando la palabra vaya en contra de lo que nosotros pudiéramos pensar que es lo mejor. Este proverbio resulta difícil, ya que tenemos la tendencia a apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Tal vez nuestro conocimiento terrenal, nuestra sabiduría humana, podría llevarnos a recurrir a la mentira, a la calumnia, al adulterio, al divorcio que no está permitido por la palabra de Dios, al robo, al aborto, a la cobardía u otras acciones para escapar de situaciones desagradables de la vida. Al final, de ninguna manera, esas soluciones serán soluciones verdaderas, serán soluciones que que tengan un buen final. Además, la sabiduría humana no es capaz de entender las grandes tragedias de la vida ni de enfrentarse a la muerte. En lugar de la sabiduría humana, confiemos en el Señor. Debemos apoyarnos a Él, debemos reconocerle, debemos confiar en Él, entregándole nuestra vida entera. Apoyarnos en Él es la idea, apoyarnos en Él es el mandato. Por supuesto que debemos tener la confianza de que Dios no se va a apartar, porque para nosotros Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos sostiene. Reconocerle es conocerle. Debemos estar bien familiarizados con Dios a través de su propia revelación, la palabra de Dios. Todo lo demás depende de eso. No lleguemos a confiar ni a apoyarnos en Él hasta que sepamos realmente cómo es Él. Ese vínculo de confianza solamente va a ser posible cuando le conozca. Ese vínculo amoroso solamente va a ser verdad cuando yo esté empapado de sus palabras. Ese vínculo solamente va a ser posible cuando yo reconozca en Él el amor que me tiene. Cuando el pueblo de Israel envió a aquellos espías, aquellos 12 hombres, para explorar la tierra donde debían entrar, solamente 2, Josué y Caleb, confiaron que Dios les iba a dar aquella tierra. Los otros 10 tuvieron temor.
Dice en Números 13, 28 y 31, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Pero Caleb dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Números 13, 30. El Señor ensalzó a Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Números 14, 24. Josué y Caleb fueron los únicos de esa generación a quienes Dios le permitió que entraran en la tierra prometida. Ellos habían encontrado su apoyo en Dios y no en su propio entendimiento. Hoy Dios es tan amoroso y tan poderoso como entonces. Aún hoy enderezará nuestras veredas, quitando obstáculos y apoyándonos para seguir el camino que debemos transitar. Confiemos en Él, conozcámoslo, enamorémonos de su palabra, estemos buscando constantemente su palabra y entonces le conoceremos a Él y confiaremos en Él. Y esta es una parte muy importante. A veces observamos, a lo mejor mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi esposa. ¿Por qué no tiene la misma confianza que yo? ¿Por qué no puede demostrar el mismo amor a Dios que yo estoy experimentando? A veces tenemos puede llegar a nosotros ese pensamiento. ¿Por qué no experimenta lo mismo que yo? Porque no está comprometiéndose con la palabra de la misma forma que yo lo estoy haciendo, o no nos estamos comprometiendo con la palabra de la misma forma que vemos que aquel hermano, aquella hermana está confiando. Por eso dice versículo 7, 8, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal, entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Es otra forma de decirnos que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. No nos tomemos tan en serio nuestros pensamientos. Debemos estar confiando en Dios. Si nos entregamos al pecado, no podremos ser de esta forma, pues no conoceremos otra cosa que una conciencia acusadora y el desagrado del Señor. En realidad, la salud física está a menudo relacionada con las condiciones mentales y espirituales. En el versículo 8 dice literalmente que los ombligos serán sanados y los huesos serán húmedos. Estemos nosotros con una condición mental y espiritual sana, porque eso también va a verse reflejado en nuestro cuerpo. Dice más adelante que la palabra hermosea el rostro, que la palabra llega a tener repercusiones sobre nuestra salud física. Para terminar, los versículos 9 y 10, de la misma forma que en una vida piadosa puede estar relacionada con el bienestar físico, también trae bendiciones materiales. A los israelitas del Antiguo Testamento se les pedía que le llevaran las primicias de sus cultivos y de sus animales. El sacerdote que actuaba como representante de Dios hacía este trabajo. Debían ofrecerle a Dios lo primero y lo mejor que tuvieran. En consideración a ese dar, de acuerdo a como se les había dicho, el Señor les planteó un desafío. Malaquías 3:10. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y como la sociedad israelita era fundamentalmente agrícola, se pensaba en la riqueza en términos de graneros desbordantes. Desgraciadamente y con frecuencia, el pueblo no tomaba en consideración esta promesa de parte de Dios y le daba solamente las obras y lo peor que tenían. Aunque los creyentes de la época del Nuevo Testamento no tenemos reglas en cuanto a lo que debemos dar, todavía tenemos este desafío de parte de Dios. Todavía tenemos esta promesa de parte de Dios.
Por ejemplo, Jesucristo dice en Lucas 6:38, dad y se os dará una buena medida, apretada, remecida y rebosante, os pondrán en el regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Algunas veces esa buena medida viene materialmente, otras con bendiciones, viene materialmente con esta bondad, con esta misericordia de Dios. Dios vierte regalos como amistad y felicidad. Dios vierte a nosotros su misericordia y su amor. ¿Cómo responderemos entonces a esas dádivas que han venido de la mano de Dios? Seguros del amor de Cristo, podemos honrar valientemente y generosamente al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con una ofrenda que nosotros estemos dispuestos a dar para su obra, para el extendimiento de su reino. Como sabemos, la vida dista de ser placentera en todos sus elementos, de salud física y de riqueza material. Pero no tengamos una impresión errónea. No tengamos la idea de que esta vida está llena solo de tribulación. Dios permite también bendición, Dios permite también sus dádivas y nosotros debemos reconocerle. Es una amonestación que nos está dando el libro de Proverbios en cuanto a los mandatos que hemos recibido de Dios. Es una amonestación a que estemos confiando en Dios. Es una amonestación a temer a Jehová y no ser sabio en nuestra propia opinión. Y es una amonestación a honrar también a Dios con nuestros bienes. Debemos estar conscientes de todo lo que Dios ha permitido, de entregarnos de una forma completa, de estar dispuestos a dar todo para recibir estas bondades de parte de nuestro Dios. El temor a Jehová, lo hemos visto, nos lleva a humildad. El temor a Jehová nos da medicina para el alma. El temor a Jehová nos brinda descanso en el camino. Y lo que hemos de recibir se ha de manifestar en nuestras vidas como una recompensa en forma material y en forma espiritual. Estemos confiados en lo que Dios ha dado. La misericordia y la verdad son dos cualidades importantes del carácter. Estemos buscándola, estemos trabajando en ella, estemos involucrando acciones, así como actitudes a nuestro carácter. Una persona misericordiosa no solo siente el amor, además actúa con lealtad y responsabilidad. Una persona veraz no solo cree la verdad, también trabaja para lograr justicia para otros. Palabras y pensamientos no son suficientes. Nuestras vidas deben revelar en sí mismas que somos misericordiosos y veraces. No nos apoyemos en nuestras propias ideas, descansando y confiando en lo que nosotros pensamos. Cuando tomemos alguna decisión importante, debemos confiar en Dios. Él sabe lo mejor para nosotros, incluso juzga mejor que nosotros lo que hemos de recibir, lo que nosotros debemos tener a nuestro lado. Para recibir la dirección de Dios, debemos colocarle a Él en el primer lugar. Analicemos nuestras prioridades, analicemos lo que consideramos importantes, mantengamos a Dios en el primer lugar en todo lo que hagamos, entonces Él nos guiará debido a lo que Él quiere en nosotros, ¿sí? Finalmente, debemos pensar que dar primero a Dios nos ayuda a conquistar la ambición, administrar debidamente los recursos de Dios y nos abre la puerta para recibir bendiciones especiales. Estemos dispuestos a transitar por los caminos que Dios ha establecido para nosotros y veremos entonces bendiciones que sobreabundarán. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y sobre todo, Señor, porque nos permites tomar tu palabra y ser animados y ser exhortados por ella, Señor. Gracias por la bendición de poder contar con tu palabra, poder abrirla y poder, Señor, tomar de ella alimento. Te pedimos, Señor,
que en cada día y en cada tiempo podamos seguir creciendo en amor y en misericordia, Señor, y ser ejercitados en ella, Señor, y sobre todo poder dar testimonio de las obras y maravillas que tú obras en nuestra vida. Gracias por todas estas bendiciones, Señor. Gracias por todo ello. Y te pedimos, Señor, que estés con nosotros en el resto del día y que nosotros podamos alabar y bendecir tu grande nombre, Señor, como tú lo mereces. Gracias por todas estas bendiciones te damos y todo lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.